Ya estás grabando. Buenas tardes. Desde aquí, desde España, en el Semanal de Israel, hoy jueves 11 de septiembre, hoy hace ya unos cuantos años de los de las Torres Gemelas, es un aniversario un poco doloroso y vamos a centrarnos en lo que está pasando en Israel, que no es poco. ¿Qué ha pasado esta semana, Simpson? Buenas noches, Salón. ¿Qué ha pasado? Buenas noches a ti, a los oyentes, a los espectadores. Sí, tenemos una semana muy poco aburrida, digamos así. Ahora no puedo mirar alrededor porque estamos de noche, pues no veo nada, pero bueno, pero fue una semana bastante interesante. Digamos, el comienzo fue algo importante, fue lo que pasó con Qatar. En Qatar, lo de Supongo Qatar. que habéis recibido noticias. No, sí, sí. Eh, sí, habéis recibido noticias, pero a mi parecer, y, lo que habéis recibido está muy lejos de ser la verdad. Eh, Te voy a dar mi versión, que Sí. es un poco distinta de lo que te dan Ujú. en la prensa, digamos así. Anticipo que no es la versión de Israel. La versión de Israel es más o menos como la presentan en la prensa. Yo tengo mi propia versión y bueno, no pido derechos de autor, pero tengo mi versión. Ante Sí. todo, yo digo de que en una sola frase la voy a resumir y después voy a explicar por qué. Están engañando al mundo. Sí. ¿Por qué digo que están engañando al mundo? Vamos a empezar así. Ante todo, la gente no sabe, pero bueno, la distancia entre, digamos que todos los aviones, y no es cierto, pero digamos que los aviones de Israel salen de Tel Aviv, para llegar a Doha, a Qatar, necesitan unas 3 horas y un poco más. Eso en la medida que hacen un recorrido y algo así como 4 horas, 4 horas y media en la medida que hacen otro recorrido. Ahora hay dos recorridos, digamos así. El menos posible, a mi forma de ver, a pesar de que Israel está difundiendo otra cosa, el menos posible es que los aviones israelíes salieron hacia el norte de Israel, pasaron por Siria, pasaron por Irak y llegaron hasta Qatar, digamos, Ujú. por el Golfo Pérsico. Mi forma de ver es que simplemente pasaron por sobre el territorio de Jordania y por sobre el territorio de Arabia Saudita. Pero aquí entramos al pero. Digamos que mi versión es la versión correcta. Ahora, ¿cómo pueden pasar 10, 12, 15 aviones israelíes por sobre el espacio aéreo de Jordania y de Arabia Saudita pidiendo permiso? Porque no se puede no pedir permiso. Pero si se pide permiso, entonces hay un problema. Si pides permiso, tienes que explicar por qué 10, 12 aviones. No es un avión comercial, son aviones militares. Ahora, si les explicas a sauditas o a los jordanos que vas a atacar a Qatar, entonces existe la posibilidad de que le avisen a Qatar, alguien, a lo mejor no todos, pero alguien les avise a Qatar. A menos que Jordania y Arabia Saudita sean parte del proyecto. Y ahora pasamos a otro tema. Digamos que sí es cierto lo que Simpson Domingo te está diciendo en este momento, y pasaron por Jordania y por Arabia Saudita, con permiso implícito, digamos así, de las autoridades de esos países. En Qatar hay una base militar americana de 20.000 soldados, que es la base militar americana más grande en el Medio Oriente, que está hecha supuestamente para defender a los países del Golfo Pérsico de Irán. ¿Cómo es que los americanos que están ahí
en una base tan grande que por supuesto tiene defensas antiaéreas y tiene inspección del cielo, no vieron lo que estaba sucediendo, que los aviones se estaban acercando. Y aquí agrego otro tema. A mi parecer, no es que no lo vieron, sino que sabían que eso era lo que estaba sucediendo. Y ahora pregunto otra pregunta. Qatar mismo tiene defensas antiaéreas, también ellos para defenderse ante Irán. ¿Cómo es que ellos no lo vieron? Con lo cual, elevo otra suposición, y es que Arabia Saudita, Jordania, Estados Unidos y Qatar mismo estaban junto con Israel en la misma operación. ¿Y quién era el cordero en la operación? Jamás. Es decir, alguien se trató de sacar de encima. Jamás. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué se tratan de sacar de encima jamás? Y te voy a explicar. Qatar tiene muy buenas relaciones, eso es sabido, con Estados Unidos. Qatar invierte en Estados Unidos. Qatar invierte a nivel económico, invierte a nivel, digamos así, en las universidades, esas que fomentan después el antisemitismo. Eh, y Estados Unidos tiene petróleo, tiene la compañía Mobile en, en Qatar y tiene también eh, la base militar esa de la que hablamos. Y Qatar es tan buen amigo, supuestamente, de los Estados Unidos y está bien comprometida con el gobierno, tanto de los demócratas como de los republicanos, como lo está Israel. Pero hay un problema, Qatar tiene un problema. Qatar recibió en su momento a los de Hamas y los de Hamas están en Qatar. Israel está atacando en Gaza. Qatar, Hamas ya está moribundo, digamos así, en Gaza y en cualquier momento va a caer. Y Hamas está en Qatar y Qatar no tiene cómo sacárselos de encima. A menos, a menos que venga alguien como Israel y los mate. Y entonces, ¿qué va a pasar? Qatar, un día más, una semana más, 2 semanas más, y a lo mejor yo me equivoco, pero a lo mejor no me equivoco, le va a pedir a la gente de Hamas que queda, si es que queda gente después del atentado, después del ataque, que se vaya de Qatar. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos están hace que Israel ataque a Qatar. Y Qatar no quiere, Qatar quiere tener un prestigio de un país respetable y si es atacado por Israel, entonces no tiene ese prestigio. Y por supuesto el mundo, después de protestar contra Israel, el mundo entiende que Qatar tiene a los terroristas escondidos ahí, viviendo ahí. Entonces lo que supuestamente va a suceder es que, a mi parecer, que Qatar le va a pedir en silencio, le va a pedir en alta voz a Hamas que se vaya de allí, para que la imagen de Qatar esté mejor en el mundo. Ahora, ¿por qué Qatar puede hacer una cosa así? Yo te explico. Como decía antes, en Gaza, Israel ataca en Gaza. Israel está destruyendo a Hamas cada día más. Y jamás se va a terminar en Gaza. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, va a haber que hacer un nuevo gobierno en Gaza. Pero Israel dice que el gobierno no puede ser no de la autoridad palestina, por supuesto no de Hamas, y que Israel va a dominar militarmente y una serie de países árabes van a, eh, van a hacer la parte administrativa del gobierno de lo que quede en Gaza. Ahora, ¿qué países son esos? Y ahora te digo, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, sí, a lo mejor de alguna otra forma un poco Jordania,
¿Y quién se quedaría fuera en esa situación? Qatar. La que se quedaría fuera sería Qatar. Ahora, si Qatar quiere participar de la nueva dirección de la Franja de Gaza, tiene que sacarse de encima al Hamas que tiene en su territorio. Y por ello quiere, a mi parecer, Qatar participó de una u otra forma con los acontecimientos. Ahora pasamos a otro tema que está relacionado con lo mismo, y es qué es lo que sucedió después del ataque. Ante todo, Israel atacó en forma, lo que se llamaría quirúrgica. Si viste las fotos del lugar, en el edificio quedó intacto. Lo que fue destrozado fue el lugar donde Israel atacó. Las dos piezas, el piso en el que Israel atacó. ¿Por qué Israel actuó como actuó? Porque en esa zona hay eh, embajadas de otros países, es una zona residencial, hay embajadas de otros países. Israel no quiso complicarse la vida matando a diplomáticos de otros países. Ahora, mira lo que sucedió. De acuerdo a la foto que hay ahí, ahí no se salvó nadie en ese lugar. Ahora, jamás declaró que Israel fracasó. E Israel dice de que cuando ellos digan quién murió, quién no murió, Israel lo va a decir si es cierto o no es cierto. Pero por ahora Israel se calla. Ahora, supongamos que como dice Hamas, Israel fracasó. ¿Dónde están los vivos? ¿Por qué Qatar no apoya la versión de Hamas de que Israel fracasó? Sería lo más fácil. Sacarían a los 4, 6, 8 dirigentes de Hamas, los pondrían frente a una cámara fotográfica y mostrarían que están vivos. Con la fecha 11 de octubre, 11 de septiembre, y todo estaría bien, estarían todos vivos sonriendo. Pero no lo están, no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Una de dos. O porque están muertos, o porque se están muriendo de miedo. Sí se están, digamos ahora que sí se están muriendo, que no murieron y que sí se están muriendo de miedo. Entonces ellos dejan de ser los responsables de las negociaciones entre Qatar e Israel, porque si ellos están escondidos, ellos no pueden hacer ningún tipo de negociación. Y entonces Israel puede pasar a otro lapso de o sin negociaciones o con negociaciones, pero con otro negociador, digamos Egipto. Ahora, la otra posibilidad es que estén muertos. Si están muertos, entonces seguro que no van a ser parte de la negociación. Ahora, lo que sí sucedió alrededor de todo ese asunto es que hubo un cambio aterrador en el Medio Oriente. ¿Cuál fue el cambio aterrador? Hasta ahora había una situación así, en la cual Israel atacaba en Siria, en el Líbano, en Gaza, en la Cisjordania, en Teimán, en Yemen, pero no atacaba en Qatar. ¿Por qué no atacaba en Qatar? Porque Qatar son amigos de los Estados Unidos, porque Qatar tiene influencia en los Estados Unidos. Ahora, si Israel atacó en Qatar con permiso, de una forma, de otra forma, mayor, menor, de, de los Estados Unidos. Y entonces lo que sucedía era que la gente pensaba en el mundo que los terroristas podían estar al descubierto en los hoteles en Qatar o en Turquía y que nadie los iba a atacar. Pero Israel sí atacó. Es decir, Israel rompió un equilibrio que se había formado en los últimos años con este ataque, demostrando que en todo lugar donde estén los terroristas, y ese es un mensaje también para Turquía, que en todo lugar donde estén los terroristas, Israel está dispuesto a atacar para terminar con los terroristas. Y ese es un cambio cualitativo
muy grande. Ahora hay que esperar. Mientras tanto, hoy en algún lado yo perdí un poco el contacto con las noticias porque estuve ocupado con otras cosas. Empezaron a decir de que llegó un técnico europeo y empezó a sacar lo que había en el lugar que fue atacado y encontró los cuerpos de otros cuatro. Primero dijeron de cuatro, ahora dijeron que encontraron los restos de cuerpos de otros cuatro, no los cuerpos, porque los cuerpos supuestamente están carbonizados. Ahora, ¿quiénes son los otros cuatro? Digamos que le falta gente. Los cataríes sabían de que A, B, C, D, F, G, H, I tenían que estar, pero encontraron solamente A, B, C, D y los otros cuatro desaparecieron, se esfumaron, como se llamaría. ¿Dónde pueden estar? O están escondidos, como dijimos antes, o están muertos. No hay vuelta. Ahora, todo eso se va a revelar en unos días. Mientras tanto, lo que sucede es que los países árabes se dan cuenta de que en definitiva hay solamente Israel en el Medio Oriente y que ellos no tienen cómo eh, limitar a Israel en su dominio aéreo en el Medio Oriente, porque no hay ningún ejército que lo pueda detener y porque de una u otra forma eh, Israel puede hacer lo que quiere, llegar al Yemen, llegar a Qatar, llegar a todos esos lugares. Ahora, saliendo del tema ese y pasando al Yemen. Israel batió otro récord ayer. Hasta ahora Israel atacaba a 2.000 kilómetros de distancia desde Israel en el Yemen. Ayer hizo un ataque a 2.350 kilómetros de distancia, a zonas más alejadas, zonas donde supuestamente, y yo supongo que ese es el motivo por el cual lo hicieron, los hutis tienen todavía almacenamiento de proyectiles, de los cuales tiran a Israel. Es decir, lo que hay en estos momentos es una situación distinta de lo que había hace 10 días, digamos así, a nivel cualitativo y también a nivel cuantitativo de a qué distancia puede llegar Israel con su fuerza. Y eso, por supuesto, también es un mensaje para Irán. El asunto con Irán todavía no se terminó y en algún momento, muy probablemente, va a haber una última pincelada a lo que pasó en la guerra hace medio año más. Lo que está pasando en este momento es que Europa, por intermedio de Francia, Alemania e Inglaterra, están hablando de sanciones. A fin de mes, supuestamente, tienen que empezar nuevamente, no nuevas, pero nuevamente las sanciones a Irán. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Irán? Si Irán no va a llegar a un acuerdo con esos países, entonces la situación de Irán a nivel diplomático, a nivel económico, se va a estropear más todavía, porque va a tener más sanciones, como por ejemplo prohibición de venta de petróleo y todo un montón de cosas. Bueno, no sé si te expliqué más o menos lo que está sucediendo en ese Sí, yo tengo una pregunta para hacerte, que es para que expliques a la audiencia de dónde sacaba el dinero estos líderes de Hamas que vivían en Qatar, ¿no? De tan de lujo, esos billones, Qatar ¿no? paga, ¿vale? Qatar paga. Qatar les dio casas, Sí, Qatar les dio hoteles, Qatar les dio... Mira, hay algo que la gente en el mundo no llega a entender. Qatar es un país que vende gas. También tiene petróleo de una u otra forma, pero el monto más alto. En definitiva, quien paga eso eres tú, porque tú utilizas el gas que vende Qatar. Ahora, digamos que Qatar le falta plata, aumenta el precio del gas y tú pagas el gas. Es decir, la vida ociosa de los dirigentes de Hamas en Qatar la estás pagando tú.
y la seguirás pagando. Te explico por qué. Porque como hay una guerra entre Ucrania y Rusia, y como Occidente cortó el gas ruso a Europa, entonces Europa depende más ahora de Qatar y del petróleo, del gas líquido de los Estados Unidos que llega en barcos justamente a Cádiz, de lo que dependía antes. Qatar no tiene problema, tiene plata de aquí hasta pasado mañana. Y esa plata es producto de la venta de lo que Dios le dio, su Dios le dio. Ahora, el problema con la gente de Hamas ahí es que ellos no tienen las supuestas negociaciones que hay ahí, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el terreno, en Gaza. ¿Por qué? Porque esa gente estaba, no sé si estaba, si está viva ya, si no, si ya no está viva, estaba viviendo una vida completamente distinta de lo que está viviendo su pueblo en Gaza. Es decir, la vida de un gazatí hoy en día es tener una bolsita o dos bolsitas con ropa y pasarse de un lado a otro. La vida de la misma persona del mismo palestino que vivía en el mismo campamento de refugiados en Gaza y que hoy en día está viviendo en Qatar o en Turquía, es una vida de una persona que tiene un montón de plata. Anía, el que Israel mató en Irán hace cosa de un año, tenía una fortuna personal de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Casi no. ¿De dónde la sacó? La esposa de el primer Sinuar que Israel mató en Rafía, Yahya Sinwar. Yahya, eh, o el se hermano. casó nuevamente, porque hay un problema. Sí, Se Yahya se casó casó. Sí, nuevamente, se fue a Turquía con 2.000 millones de dólares. Pero esa gente es gente que vivió toda su vida en un campamento de refugiados, en medio del lío y de la basura y de una cantidad impresionante de gente todo junto. ¿Cómo llegó esa gente a eso? Sacándole la plata que tenía que llegar para el mismo Gazatí del que hablé antes. Esa gente sí, roba a su pueblo. así es, así es. Y después de robar a su pueblo, también viven de renta, lo que se llama, de lo que le robaron a su pueblo. Y no tienen que pagar nada. La pregunta que tú haces es una pregunta porque supuestamente si yo iría a vivir en un hotel de 5 estrellas, en 4 días se me termina el dinero. Pero a ellos no, porque ellos no tienen que pagarlo, porque Qatar está interesada. También ideológicamente hay otra cosa pero un segundo antes. Qatar está interesado en ser el representante de Hamas, porque son del mismo movimiento que se llaman los hermanos musulmanes. Sí, En ese sentido, Qatar tiene una competencia no declarada o sí declarada con Turquía, porque Turquía, Erdogan, es también de los hermanos musulmanes, pero Erdogan tiene un país de 70 millones de habitantes que tiene que alimentarlos día a día, y Qatar tiene un país con 800.000 cataríes. Entonces le resulta más fácil demostrar una opulencia de lo que puede demostrar Erdogan. Pero ellos le sacan hasta la última gota de sangre a los palestinos, se lo sacan ellos. ¿Cómo se lo sacan? No porque los palestinos tengan mucha plata, sino porque el dinero que países como Alemania, Italia, eh, Francia, España, incluso Estados Unidos aportan, todas esas organizaciones sí, aportan sí, sí. a la causa palestina ese dinero en lugar. También Arafat, cuando Arafat murió, la esposa de Arafat se pasó a Francia con 750 millones de dólares. Eso es lo que se sabe, a lo mejor tenía más. El primer ministro, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen,
tiene, según lo que yo sé, algo así como 500, y eso es lo que yo sé, no asegura que lo que yo sé es todo lo que él tiene. Tiene como 500, 600 millones de dólares, pero no solamente los tiene, sino que él como presidente hizo que sus hijos, tiene dos hijos, una cosa así, sean los dueños de monopolios. Por ejemplo, todo el combustible que entra a la autoridad palestina pasa por la mano de una persona que es el hijo de Abu Mazen. Todo el tabaco, y los palestinos se acostumbran a fumar, todo el tabaco que entra pasa por las manos o del mismo hijo o de otro hijo. Es toda una corrupción desde el principio hasta el final. Esa es la Sí. respuesta mía. Sí, sí, yo quiero recordar, ¿no? El día antes del 7 de octubre, ¿no? Las imágenes de las cámaras que salieron de los túneles Yahya Sinwar huyendo con su familia por esos túneles, que se ve la mujer sonriendo, pasando, y llevaba un bolso que creo que costaba, no sé la marca, no recuerdo, 6 u 8 mil dólares. Y, y esa es la gran hipocresía, ¿no? Y encima sonriendo y diciendo, ya veréis mañana lo que va a pasar, ¿no? Como diciendo, nos vamos de aquí porque vamos a hacer una buena. Y eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Que estas personas pues se lucran de todo eso, se han lucrado y han vivido como dioses, vamos a decir. Mientras el pueblo, Sí, sí, claro, se ha muerto de hambre, es que es así. esa gente comenzó de nada, digamos así. Comenzó de nada, comenzó viviendo en yo conozco más o menos la historia de la vida de Sinuar, de, de toda esa gente que, mientras tanto, todos se fueron al cielo con las 20, con las 70 vírgenes, pero, pero esa gente nació y se educó. No, nació en donde nació, pero se educó en los campamentos de refugiados. El hecho de que ellos se hayan convertido de una u otra manera en combatientes y después en jefe de los combatientes y después en dirigentes, los acercó al dinero. Y esa gente no pasan el dinero que reciben como eh, por intermedio de las organizaciones sin intento de lucro, no se lo pasan al pueblo, se lo llevan Así para es. ellos mismos. Eso es todo. Así es. Así es, no, es la financiación, por eso cuanto ven que Estados Unidos e Israel estaban pues llevando camiones de comida a ellos y la ONU no quería, o sea, no quería dárselos, pues claro, ellos ya no tenían ahí, ¿no? Como la prueba, ¿no? De que estaban ellos tenían el negocio y no quería que se lo rompieran, vamos a decirlo, ¿no? Egipto también. El encargado de, entre Egipto y la Franja de Gaza, todos esos túneles que estás viendo en los videos, son túneles que fueron construidos por los palestinos. ¿Pero con qué equipos? Con equipos que fueron contrabandeados desde Egipto, por el paso de Rafía, por arriba, por abajo, por todos lados. Ahora, ¿quién es el encargado general de todo ese tema? El hijo de Al-Sisi, el hijo del presidente de Egipto, Sí, que es un coronel o algo así del ejército egipcio. Toda esa gente mira primero a sus bolsillos, después a sus bolsillos y por tercera y en la tercera mirada también a sus bolsillos. Y esa gente es corrupta desde el principio hasta el final, no hay vuelta. No sé qué sí. es lo que pasa exactamente con Al-Sisi, con el propio presidente Ujú. de Egipto, pero Sí, sí. si él permite que su hijo se enriquezca de esa forma, entonces supuestamente él no está demasiado lejos de ese plato de habas, digamos Sí, así. sí. Bueno, Bueno, vamos a hablar también de esas evacuaciones, ¿no? De esa gente masivamente que se ha visto que se iba, esas evacuaciones, dónde van, qué está pasando también, ¿no? En el momento final, ¿no? ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Pues nos quedan 8 minutos. Ok, tengo suficiente tiempo. Mira, Mm, la franja.
lo vuelvo a repetir, a lo mejor por quinta vez, pero como no es seguro que quien vio la semana pasada mira ahora y quien mira ahora vio la semana pasada, entonces vuelvo a repetir algunas cosas. Toda la franja de Gaza son 350 kilómetros cuadrados. No es nada, digamos 80 por 50, una cosa así. Ni siquiera 80 por 45. Ahora, Israel en este momento está dominando algo así como el 80% de ese terreno. Dominando militarmente, no quiere decir que tiene un soldado en cada punto, pero está dominando militarmente. La parte sur, la zona esa de Rafía, de Jan Yunes, eh, fue una zona de avance israelí todo el tiempo, de limpieza de un montón de túneles, y en esa época la población se trasladó, para evitar la guerra, se trasladó hacia el norte. Entonces Israel más o menos la limpió y puso ahí campamentos y puso todo lo que tenía que poner. Y ahora llegó el momento en que la gente que está en el norte tiene que pasarse al sur para que Israel pueda avanzar sobre la franja de Gaza, cuando a diferencia de las otras zonas eran zonas muy importantes desde el punto de vista de Hamas. Incluso la zona de Jan Yunes es la zona donde vivió, se desarrolló Sinwar y todo un montón de gente de los dirigentes. Pero la zona administrativa es la ciudad de Gaza. Entonces llegó el momento que se tiene que pasar. Ahora, Israel cada vez está avanzando territorialmente más, y ahora en los últimos días está haciendo algo que seguro que se ve en los videos, está derribando edificios altos. ¿Por qué están derribando edificios altos? Porque en esos edificios altos jamás pone cámaras de televisión, pone cuestiones de comunicación, y porque en el momento que empiezan a entrar los tanques israelíes a la zona de la ciudad de Gaza, a la zona más interna de la ciudad de Gaza, desde esos edificios pueden disparar sobre los tanques y sobre los soldados. Entonces hay que limpiar la zona, cosa de que no tengan edificios altos desde los cuales pueden entrar. En este momento están volteando edificios de 16, 15, 14, los rascacielos, lo que se llamaría, de Gaza, pero ya están empezando a tirar abajo también edificios de 8 pisos, que también ellos son a lo mejor menos significativos, pero que también desde allí se puede pegar contra las tropas israelíes. Cuando el terreno en la zona alta quede más o menos limpio y desde allí no haya más peligro para las tropas israelíes, entonces las tropas israelíes van a entrar como fuerza con tanques, con más artillería, con todo lo que sea. Esa es cuestión de unos días, como vengo diciendo antes. Yo no tengo los planes operativos del ejército israelí, por eso yo vengo amenazando ya hace 4 semanas, una cosa así, de que se está terminando y no se termina. No es porque exista más eh, resistencia de la que podría existir, sino simplemente porque Israel está cuidando a sus soldados, porque cada soldado que muere en Israel es una tragedia, salen los diarios. No es como el ejército americano en Vietnam, que la gente moría como moscas. En Israel la situación es distinta, la forma de ver del pueblo es, es, eh, es distinta. Y otra cosa, que como Israel el pueblo es más pequeño, entonces todos conocen a todos. Cuando matan a alguien, resulta ser de que ese alguien estudió junto con alguien, que es el hijo de alguien que yo conozco, digamos Ujú. así, una cosa Sí. así. Las relaciones no formales, digamos así, son mucho, mucho, mucho más rápidas de lo que podría ser en otros países, donde hay más población. Simplemente aquí hay menos población, y por eso es más fácil conocer a alguien que murió, digamos así. Eh, Ahora, lo que está pasando en este momento es que como Israel está intensificando el fuego, entonces más gazatíes, más de gazatíes de la ciudad de Gaza están pasando a zonas más del sur.
la zona más del sur, pero todavía queda un número bastante alto, supuestamente. Nadie sabe exactamente, por supuesto, pero a lo mejor unos 600.000, 700. Ahora, la idea que publica el ejército israelí, por otros motivos, y no quiero entrar en eso, es que es posible que cuando Israel consiga sacar a la mayor parte de ellos, todavía unos 200 o 300.000 van a decidir quedarse en la ciudad de Gaza, entre otras cosas porque los terroristas son los hijos de esa gente. Es decir, no es que vinieron yo qué sé, de la China, vinieron voluntarios, no es una brigada internacional, son los padres y son los hijos y Sí, son los claro. nietos. Y entonces lo que sucede es que un par de padres dice, si yo me quedo, a lo mejor Israel no va a atacar y entonces mi hijo no va a morir como terrorista. Pero Israel en un momento, como todas esas cosas, va a tener que decidir qué es lo que hace. Y va a llegar un momento en que Israel va a decir, bueno, o se van o se van, Sí, porque si no van a morir. Y claro. bueno, y entonces por supuesto, en los diarios del mundo van a hablar del Bueno, genocidio que bueno, hace esa. eso Todo lo que ya, sabe. eso ya lo sabemos No, porque, nosotros. porque es toda una cadena, es decir, Mm. ellos saben que eso es lo que Occidente va a decir y por eso ellos invitan que Occidente lo diga. ¿Cómo lo invitan? Con los muertos. Ese es el Sí. jueguito de ellos. Es el jueguito. Yo lo lamento, yo realmente, yo hace 50 y pico de años que vivo aquí en este país, he participado también en guerra, pero yo no odio a nadie, no Así es, odio ni al palestino así es. mayor, ni al palestino menor, ni al nieto, ni al abuelo, ni al nietito, ni a la criatura que Eso recién es, nace. eso es. Pero ellos se odian a sí Ellos sí, mismos, ellos sí, ellos se odian a sí mismos. ellos Bueno, sí. Y todos los que en lo esa siguen está. también tienen mucho odio. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya, que nos quedan nada minutos. Y nada, ha sido un placer y nada, hasta la próxima. A ver lo que va Bueno, pasando, sin aburrirnos, sin no, aburrirnos. de aburrido no hay nada. Bueno, Bueno, pues nada, buenas nos vemos la noches. semana que viene. Buenas Chao. noches. Salón, salón, Buenas noches, Solón. salón.